nuestro Dios. Y bueno, voy a pedirle por favor que no estemos hablando, no estemos platicando. Es tiempo de estudiar la palabra de Dios y créanme, hermanos, que es falta de respeto, ¿verdad? Estar hablando cualquier otra cosa que no tenga que ver con la palabra de Dios. Evíteme, por favor, llamarle por su nombre desde el micrófono o cambiarle de lugar o algo. No es correcto que usted esté viendo su celular, su WhatsApp, su Facebook, su estado o cualquier cosa. No es correcto mientras estamos estudiando la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ya yo sé que no podemos pasar ni 5 minutos en picarle al celular, pero haga un esfuerzo mientras está la predicación para evitar esto, por favor. Vamos a Lucas capítulo 16. Qué privilegio es poder compartir la palabra de Dios, hermanos. Qué privilegio es poder abrir la escritura y ser llenos de la palabra de Dios. Mire lo que dice en Lucas 16, versículo 11. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Quiero que vaya ahora, por favor, a su Biblia también, en el Salmo número 24, versículo 1. Salmo 24, el versículo 1. Mire lo que dice ahí la Biblia. Salmo 24, versículo 1. Dice la Escritura: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Hermanos, quiero hablarles por un breve momento acerca de el cristiano y sus finanzas. El cristiano y sus finanzas. Muchos creyentes aman a Dios con sinceridad, pero lamentablemente viven financieramente como si Dios no existiera. Oran por provisión, pero no quieren seguir los principios ni mandamientos de Dios en su palabra en cuanto a las finanzas. Claman por bendición, pero ignoran los principios bíblicos en cuanto a las finanzas. La Biblia, hermanos, no guarda silencio en cuanto al dinero, todo lo contrario. Dios en su palabra nos muestra lo que debemos hacer, cómo usar y qué no hacer con el dinero. El dinero, hermanos, es un termómetro para conocer nuestra relación con Dios. Mucha gente deja de venir a la iglesia por dinero. Abandonan a sus familias por dinero. ¿Quién es el dueño de todo lo que tienes? ¿Cómo usas tus finanzas? Cuando Dios gobierna en cuanto a las finanzas en cada hogar, entonces hay paz en el hogar. Entonces hay generosidad en mi corazón. Entonces puedo dar un buen testimonio al mundo. Cuando Dios es honrado con mis finanzas o con las finanzas, Dios se encarga del resto. Hoy no vamos a aprender de cómo hacernos ricos, pero vamos a aprender cómo honrar a Dios con lo que tenemos. Así que cierre sus ojos y oremos. Padre, una vez más llegamos a tu presencia, Señor, para rogarte que tú nos guíes, que podamos comprender lo que tu palabra dice, Señor, para nuestro propio beneficio. ¿Cuántos hermanos viven sin dinero en sus bolsillos, preocupados todo el tiempo porque no tienen para llegar a fin de mes? Señor, perdónanos porque ignoramos tu palabra, porque tu pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Te ruego, Padre, que podamos aprender, creer y practicar lo que tu palabra nos enseña. ¿Cuánto necesitamos? En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle, hermanos, algunos principios y algunas cosas importantes acerca de finanzas. Pensando en esto, en estos días que estuve orando al Señor para poder traer un mensaje que el Señor nos guiara para poderle compartir,
yo pensaba en esto y pensaba diciendo, ¿por qué un cristiano no da para la iglesia? ¿Por qué un cristiano no colabora? ¿Por qué un cristiano no participa económicamente con su iglesia? Y yo dije, creo que algunos sí quisieran dar, pero no tienen para dar. Y después pensé, y otros tienen para dar, pero su corazón es mezquino y maligno y quieren solo para ellos y no para colaborar, para poder dar. Y otros ignoran lo que Dios dice en cuanto a las finanzas. El no seguir el plan divino para sus finanzas es echarse la soga al cuello usted solo. El perjudicado en no seguir los siguientes principios es su bolsillo, es su cuenta bancaria, es su familia. Lamentablemente, hermanos, vivimos en una economía muy justa, trabajos mal pagados y jornadas laborales muy largas. Apenas estaba platicando con una hermana el jueves pasado y ella me decía, pastor, es que me pagan menos del mínimo y trabajo más de 10 horas diarias, ¿verdad? Es cierto que vivimos en una economía difícil donde todo está cada día más caro. Los patrones, muchos dueños de empresas o negocios son tan miserables que no pagan a sus trabajadores un mes, 2 meses o 3 meses. Y el trabajador tiene que ver cómo le hace para poder sobrevivir. Y aunque quisieran, a veces no tienen esos ingresos. Pero hermanos, yo quiero que usted aprenda lo que la Biblia dice acerca de las finanzas. ¿Cómo Dios va a bendecir mis finanzas? ¿Cómo me va a alcanzar hasta fin de mes? Porque muchos hermanos, el problema no es que no tengan dinero, es que no lo usan como Dios dice en su palabra. Y antes de considerar, quiero que veamos, hermanos, que estos 3 principios o 3 ejes principales con respecto al dinero y los bienes. El primero de ellos está ahí en el Salmo 24, dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. La primera cosa que debemos recordar antes que cualquier decisión financiera es estar convencidos que Dios es el dueño de todo. Este mundo y todo lo que en ello hay le pertenece a Dios. Este gran principio respecto al dinero, respecto a los bienes, es fundamental que lo entiendas. No es tu dinero, no es tus pertenencias, le pertenecen a Dios. Y cuando entendemos que no es nuestro y que somos solo administradores, la cosa cambia, porque entonces no hago lo que yo quiero con mi dinero, sino lo que Él me dice que haga. ¿Alguno de ustedes tiene algún negocio y a alguien contratado? ¿Alguien? ¿Qué esperan para tener un negocio y contratar a alguien? Tú deberías tener un negocio y contratar a alguien. Claro que sí. Amén, hermanos. Hermano Robert, él tiene una empresa y gente contratada. Si él le delegara responsabilidades y la administración de su dinero, él esperaría que ese administrador fuera un buen administrador, que no se robara el dinero y que lo invirtiera de acuerdo a lo que el dueño de la empresa quiere que se haga. Si él viene a pedir cuentas, él espera que las instrucciones que se dieron hayan sido obedecidas. Es exactamente lo que sucede con Dios y nosotros. Usted no es el dueño de sus cosas. No es el dueño de su familia, no es el dueño. Es el administrador de parte de Dios. Y si usted no entiende esto, entonces usted va a hacer lo que quiera, a despilfarrar, a gastar aquí, a gastar allá, a no invertir aquí, a no dar acá, a dar por acá y hacer un despilfarro. Y cuando el dueño viene y ve lo que estás haciendo con lo que es de él, dice, oye, si con lo poquito que te di te estás ahogando y no me haces caso, ¿cómo te voy a dar más? ¿Usted cree que el hermano Robert daría
delegaría más responsabilidades a alguien que es injusto, que es mal administrado, desobediente y rebelde a sus instrucciones? No. Por eso es que es crucial que entiendas que Dios es el dueño de todas las cosas que hay en el mundo, inclusive de la plata y del oro. Mire lo que dice la Biblia. Vamos a Ageo. Ageo, si usted no lo puede encontrar, véalo de la pantalla, por favor. Ageo, el capítulo número 2, el versículo 8. Dice la Biblia ahí. Ageo 2:8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién le pertenece el dinero de su cuenta bancaria o los pocos dólares que traemos en la billetera? A Dios. ¿De quién es la plata? ¿De quién es el oro? Entonces, dice la Biblia que usted y yo no somos los dueños. Y mira, si eres un mal administrador, créeme, Él te va a decir, dámelo, por favor. No sirves para administrar. Dios no va a darte más, hermano, porque no haces lo que a Él le corresponde. ¿Sí entendemos que todo le pertenece a Dios? Mire el Salmo 50. Salmo 50, versículo 10. Salmo 50, 10. Dice ahí la Biblia. Porque mía es toda bestia del bosque, y no está hablando de algunos presentes. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿A quién le pertenece? Entonces no son sus animales, son de Dios. No son nuestros árboles, son los de Dios. Aún la tierra, aunque usted tenga un título de propiedad de respecto a algún terreno o alguna finca, alguna casa, le pertenece a Dios. Nunca debemos olvidar que el verdadero dueño de todas las cosas es nuestro Señor. Podemos poseer muchas cosas, pero Dios es el dueño. David, el rey, reconoció que, aunque era propietario de muchas cosas, él reconoció quién era el verdadero dueño. Porque él dijo, tuya es Jehová la magnificencia, y tuyo el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Primero de Crónicas 29:11. Entonces lo primero que debemos reconocer, el primer principio que nos debe de quedar claro, es que a Dios le pertenece todo. No te pertenece a ti. Y por eso tienes que usar el dinero de Dios que Él te da, que Él te permite administrar como Él te diga. Siguiente principio. Segundo principio. Todas las cosas provienen de Dios. Mira por favor Deuteronomio 8. Deuteronomio 8. Todas las cosas provienen de Dios. Deuteronomio 8, versículo 17 dice de la siguiente manera. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. La Biblia enseña que los israelitas fueron advertidos por Dios por medio de mano de Moisés y decirle, escúchame bien, cuando entres a esa tierra prometida, cuando empieces a tener saciedad, acuérdate que no fue tu mano, no fue tu poder, sino que fue Dios. Entonces, el segundo gran principio que debes entender respecto al dinero, respecto a las posesiones, es que todo proviene de Dios. Todo te lo ha dado Dios. No solo Dios es el dueño de todas las cosas, sino que todo lo que recibes, lo recibes de su mano. Lo tienes que entender. Tienes que estar convencido de esto. Porque si no entiendes que viene de Él, entonces vuelvo a repetir, vas a hacer lo que tú quieras con tu dinero. Pero cuando entiendes que no me pertenece a mí, que le pertenece al dueño,
y que lo que Él me ha dado, precisamente Él me lo dio. No fue mi capacidad, no fue mi fuerza, no fue mi sabiduría. Dios abre puerta, Dios bendice, Dios da manos llenas, Dios da la fuerza para trabajar, Dios da el dinero, Dios da el trabajo, Dios da la salud. No te olvides de eso. Acuérdate que Jehová tu Dios te da el poder para hacer las riquezas. Cuando Dios detiene su mano, hermano, aunque te arrastres, aunque trabajes como un burro todas las 12 horas en el día y luego tiempo extra, el poquito dinero que vas a tener no te va a alcanzar para lo que quieres. Te vas a ahogar en un vaso porque tú piensas que por tu fuerza dejas a un lado a Dios, crees que tus negocios, tu experiencia. Nada más te recuerdo un solo ejemplo de cuando Dios tiene el control. ¿Recuerdas a Pedro cuando fue a pescar? Él salió a pescar toda la noche. ¿Y cuánto pescó? Nadita. Se vino vacío, puras algas pegadas ahí en la red. Pero luego Dios le dijo, boga mar adentro y echa tu red. Pero Señor, hemos pescado toda la noche, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Y echaron la red. ¿Usted cree que Pedro no sabía la hora indicada para pescar? ¿Usted cree que él no sabía, con toda la experiencia de ser un pescador profesional, el lugar correcto donde deberían de pescar? Él era un pescador profesional, pero con sus fuerzas, con su capacidad, con su intelecto, no pudo pescar nada. Pero con una sola palabra de Jesús, echa tu red. Ya había amanecido. No se supone que deberían estar reunidos todos los peces. Sin embargo, la red se rompía de tantos peces, simplemente porque Dios lo dijo. Y hermanos, a veces no podemos explicar la bendición de Dios. Nosotros obedecemos al Señor y Él viene nosotros damos una paladita a nuestro Dios en obediencia y Él viene con una volqueta completa de bendiciones, hermanos. La palabra de Dios dice, acuérdate que Jehová tu Dios, Él te da el poder de hacer riquezas. Entonces el primer principio que no debes olvidar es que todo le pertenece a Él. En segundo lugar, que todo lo que recibimos vino de parte de Dios o viene de parte de Dios. Él te lo da. Nadie puede recibir nada del cielo si no le fuere dado. Es Dios el que da. En tercer lugar, que como base, como fundamento debemos tener, es que nosotros y todo lo que tenemos, nosotros, nuestra vida y los nuestros, le pertenecen a Dios. No solo el dinero, no solo los bienes, sino que nosotros y todo lo que somos es de Dios. Eso incluye tu carrera, eso incluye tu profesión, eso incluye tu conocimiento, tu experiencia. Le pertenecemos a Dios. Miren el Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, versículo 3. Entonces, esta es la base de unas buenas finanzas. 100, versículo número 3. Dice así. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. La Biblia nos enseña entonces que no nos pertenecemos a nosotros, que Él es el dueño de nosotros y de nuestros hijos y de todo lo que somos. Él nos creó, amén, hermanos. Por eso es que le pertenecemos a Él, porque Él es nuestro creador. Pero no solamente le pertenecemos a Él porque es nuestro creador, porque es nuestro redentor también. Él nos compró con su propia sangre. La Biblia dice que Él pagó el precio, por precio fuisteis comprados, dice la Biblia. ¿O ignoras que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio, dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, los cuales son de Dios,
Hermano, Cristo pagó el precio para comprarte. Ya no te perteneces, le perteneces a Dios. No solamente porque Él te creó, sino porque Él te salvó. Ya no son tus planes, tus metas, tus sueños apartados de Dios. No, ahora le pertenecemos a nuestro Dios. Entonces tenemos tres principios que son la base para que tengamos buenas finanzas, sanas finanzas y no nos arranquemos los pocos cabellos que nos quedan para llegar a final de mes. Reconocer que todo es de Dios, que todo lo que recibo y he recibido y recibiré viene de Dios y que yo mismo y los míos le pertenezco a Dios. Y entonces ahora voy a obedecer lo que Él me diga. Imagínese que el hermano Alejandro, que tiene su bus aquí, se fuera a Estados Unidos por algunas cuestiones de trabajo, etcétera, y le dejara de responsable a Basilio, al hermano Basilio, que ni está, ¿verdad? Mal mayordomo. Mal mayordomo, por eso lo pongo como ejemplo ahora, que no está. En vez de estar aquí, en vez de irse a ganar dinero, deberíamos estar aquí todos. Pero el hermano le deja $1,000, $2,000, $3,000 y le dice: aquí está para que administres, Basilio. Aquí te dejo el bus, aquí te dejo todo. Y él se va a Estados Unidos y cuando regresa, el bus está en el patio de la EMO, no tiene el dinero y tiene como 20 multas. ¿Usted cree, hermano, que él le va a decir: no te preocupes, paga las multas, saca el carro del EMOP y ten otros $1,000 para que sigas trabajando? ¿Usted haría eso, hermano Alejandro? Yo creo que le pagaría un par de cachetadas, ¿no? Por haber sido un mal administrador. Bueno, hermanos, entendamos que Basilio debió haber entendido: esto no es mío. Aunque él no está aquí, se fue lejos a Estados Unidos, soy responsable por esto. Y no quiere decir que faltó por trabajo y eso nomás fue una broma, hermanos, ¿ok? Pero la razón de que él estaría molesto sería porque no fue un buen administrador. Dios te pide cosas que tienes que hacer. ¿Ya entendiste que no es tuyo el dinero? ¿Ya entendiste que proviene de Dios? ¿Ya entendiste que tú le perteneces a Dios? Ahora vamos a ver, en segundo lugar, algunas advertencias que Dios nos da en su palabra. La primera advertencia: no te endeudes. No te endeudes. Mira por favor Romanos capítulo 13. Ya sabiendo que es de Dios, ahora Dios viene contigo y te va a confiar dinero, te va a confiar recursos, te va a dar la libertad de que tú le trabajes su dinero de él, pero tiene algunas instrucciones para que le hagas, para que obedezcas. Y la primera cosa que te pide el dueño es que no te endeudes. Miren Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8. ¿Están ahí, hermanos? No debáis a nadie, ¿cuánto? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dios no quiere que su pueblo viva endeudado, hermanos. La Biblia dice claramente: no debáis a nadie nada. Cuando nos endeudamos, perdemos nuestra libertad. Quitamos el sueño, quitamos nuestra cabeza de la almohada para descansar en paz en las noches. Vivimos en zozobra, preocupados. Y la Biblia dice que somos, mire por favor lo que dice la Biblia en el Proverbios 22. Proverbios 22. El versículo número 7. Proverbios 22, 7. Dice la Biblia: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Si pudiéramos cambiar unas palabras o parafrasearlas sin quitar el sentido correcto del texto, el rico gobierna sobre los pobres
Y el que toma prestado es esclavo del que presta, del que le prestó el dinero. Y la verdad, hermanos, es que muchas veces Dios llama a la gente a servirle, a serle fiel, pero por causa de las deudas no podemos ser fieles al Señor, no podemos asistir fielmente a la iglesia, no podemos dedicarnos a nuestra familia, somos esclavos de una gran deuda. Y lamentablemente, hermanos, vivimos en un país sumamente endeudado. La mayoría de las familias tiene deudas, pero, y ahorita vamos a hablar de ello, pero hay deudas que pudiéramos manejar. Por ejemplo, cuando alguien está pagando su hipoteca, su casa, que de ninguna otra manera pudiera obtener una casa y estamos pagando, en lugar de pagar un arriendo, pues estoy pagando una casa y es una deuda sabia. Pero estamos hablando de deudas por ir a comprar despensa al Coral. Estamos hablando de deudas por un nuevo televisor. Estamos hablando de deudas, hermanos, por unos tenis originales. Estamos hablando de deudas por un celular. Nadie debería endeudarse por un celular. Nadie debería endeudarse por vestir una ropa. No debería endeudarse para pagar una chompa. No. Debería usted ahorrar y tener lo suficiente para comprar. Quizá no es la Timberland, quizá no es la Nike o la Adidas, pero sí es una que hicieron en Ambato o en Otavalo y me sirve para lo mismo. Si usted no tiene las posibilidades, no se endeude. Mire, vamos a ver un ejemplo de una mujer endeudada. Segundo de Reyes 4. Segunda de Reyes 4. Voy a avanzar rápido porque si no nos van a juntar los dos cultos aquí, ¿verdad? Segunda de Reyes 4:1. Vayan allá. Búsquenlo y si no lo encuentra, ve aquí. Segundo de Reyes 4:1. Dice la Biblia. ¿Lo tienen, hermanos? Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. A ver, vamos a ver. ¿Quién era esta mujer? Era esposa de uno de los profetas, ¿verdad? Dice, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Cuál era el problema de esta mujer, hermanos? Tu siervo mi marido ha... En primer lugar, se quedó viudita. En segundo lugar, el marido la dejó endeudada. Y el acreedor, hermanos, la YEP, la Pichincha, la Guayaquil, el Azuay, el mutualista, no va a decir, se te murió tu esposo, no te preocupes, ya no me pagues. Queda saldadita tú. No. A ellos no les interesa si te quedaste sin trabajo. A ellos no les interesa si te accidentaste en tu bus amarillo. No les interesa. Ellos quieren su letra puntual. ¿Verdad que sí, hermanos? No les interesa que te deben. No les interesa que te enfermaste. No les interesa. El acreedor viene. ¿Y qué dice? Ah, ¿no tienes para pagarme? Pues entonces 2 de tus hijos me los vas a dar. Y les recuerdo que en aquel tiempo se vendían como esclavos. Para poder pagar la deuda, 2 de sus hijos, probablemente jovencitos, iban a llevárselos. Y la mujer estaba desesperada. No sabe qué hacer, por favor. ¿Qué hago? Viene el acreedor y se quiere llevar 2 hijos míos. Mi esposo ya no está, Dios mío. Estoy endeudado, ¿qué hago? Entonces a ella se le ocurre, ya sé, voy a ir a ver al pastor. Y va con el pastor, versículo número 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva, ¿qué tiene? Ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. No solamente vivía endeudada, estaba en peligro de perder 2 de sus hijos. ¿Pero qué tenía en casa para pagar la deuda, hermanos? El marido la dejó sin nada, endeudada y en peligro
de perder a su propia descendencia. ¿Esta es la voluntad de Dios, hermanos? Miren, hermanos, las deudas, estamos hablando de deudas que son necias, deudas que no deberíamos tener. No por cualquier cosa deberíamos endeudarnos. Yo entiendo, vuelvo a repetir, por una casa, por una urgente necesidad de una operación, de un hijo, de alguien. Entonces podemos echar mano de algo así. Y ahorita vamos a ver cómo pagar eso. Pero no, espero que me entiendan. Nadie debería vivir endeudado. No es la voluntad de Dios. No es su dinero, es de Dios. Y Dios te dice, no te endeudes. No es posible, hermanos, que gente tenga que sacar hasta el quintal de arroz para poder dar $5 a la semana. No, hermanos, no es correcto eso. Es una mala administración, no vivir con deudas. Siguiente cosa que dice Dios. Vaya por favor a sus Biblias a 1 de Timoteo. Advertencias o instrucciones de Dios en cuanto a su dinero de Él. Primero, no quiero que te endeudes, dice Dios. Número 2, no quiero que te afanes por ser rico. No quiero que vivas afanado por convertirte en millonario. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Timoteo 6:10. ¿Están ahí, hermanos? Porque raíz de todos los males. ¿De cuántos males? De todos. Hay una raíz de todos los males. Y esa raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La Biblia, entonces, el Señor nos da la segunda instrucción, y es que no debemos vivir afanados, amando el dinero. No es malo tener dinero cuando viene de Dios, cuando Dios te lo delega, pero el amor al dinero ha destruido más gente que cualquier otra cosa. Es la raíz de todos los pleitos. Es la raíz de muchos matrimonios separándose. Es la raíz de pleitos, de asesinatos. Es la raíz, hermanos, de hermanos en la sangre que no se hablan por los benditos terrenos de la abuela. Es la raíz, hermanos, de la envidia. Es la raíz de querer ser como los demás, de envidias. Es la raíz, hermanos, de tantas males, el amar al dinero. Por eso la Biblia nos insta y nos dice, por favor, entiende que esta raíz es el amor al dinero, el cual codiciando muchos fueron traspasados de muchos dolores. Mire un personaje que fue traspasado por amar el dinero más que a Dios. Vaya por favor a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7 nos cuenta la historia de Josué. El pueblo ha entrado a la tierra prometida. Han conquistado una ciudad amurallada llamada Jericó. Nadie había conquistado esa ciudad, Josué capítulo 7. Pero Dios les dijo, no quiero que toquen nada de las riquezas. Quiero que todo lo que reúnan de esta primer ciudad me lo dediquen a mí como primicias. De todas las demás ciudades ustedes podrán tomar botín, oro, piedras preciosas y ganado y todo lo que conquisten. Pero de la primer ciudad no la toquen. Nada de eso. Pero luego encontramos un personaje llamado Acán, que anda en la guerra y de repente ve un tesoro escondido ahí. Y el amor al dinero le hace a no obedecer la instrucción de Dios y esconde un lingote de oro, esconde un manto babilónico y lo lleva y lo esconde. Luego Dios maldice a todo el pueblo y son derrotados por un pequeño ejército llamado Ai. Luego Josué dice, ¿por qué nos has derrotado, Señor? ¿Por qué no tenemos la victoria? Y Dios les dice, porque hay pecado en el pueblo. Entonces Josué hace pasar familia por familia para entrevistarlos y ver quién es el que ha pecado. Y encontramos, por favor, acompáñeme en el versículo
número 19. Entonces Josué, estamos en Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Versículo 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Pobre familia de Acán. Murió apedreado por amor al dinero. No tienes, hermano, que amar al dinero. El dinero, hermanos, es útil, es un buen siervo que Dios nos permite tener, pero no debe ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y a veces no tienes que ser rico para amar el dinero. Hay gente pobre que ama el dinero como su propio Dios. La Biblia nos advierte contra esos planes rápidos y fáciles de hacerse ricos. La Biblia nos habla sobre los fraudes también, hacerte rico pronto. La Biblia nos dice: no te afanes, no te afanes, no ames el dinero. La tercera cosa que Dios nos da como instrucciones, no solamente es que no te endeudes, que no te afanes en ser rico, pero esto me lleva a la tercera cosa que Dios nos dice. Y Dios nos dice en Lucas 16. Vayan allá, por favor. Lucas 16. Una historia que quizá usted conoce también. Lucas 16, el versículo, déjeme ver. Ya, versículo 10. Lucas 16, 10. Dice la Biblia: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dice la Biblia: pues si en las riquezas injustas fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Queridos hermanos, la palabra de Dios es clara en cuanto a poder ser buenos administradores del Señor. La tercera cosa es que no hagamos del dinero un Dios. No podemos servir a Dios y a las riquezas, dice la Biblia. Jesús lo dijo claramente: no podemos servir a Dios y a las riquezas. En 1 Timoteo 6:9, la palabra de Dios dice que el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo y en muchas codicias necias y engañosas que destruyen a los hombres en destrucción y perdición. Muchas codicias necias. El dinero aparta a veces, hermanos, a la gente de Dios. El dinero da a la gente el sentido de importancia, el sentido de estatus, y prefieren esa sensación que darle la gloria a Dios. A los ricos de este mundo, dice 1 Timoteo 6:17, manda que no sean altivos, ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Muchos aman más el dinero que a Dios. Por eso, hermanos, Dios nos dice: no lo hagas. Yo quiero bendecirte. No tengas a tu Dios como el dinero como a tu Dios. En 1921 se juntaron un grupo de multimillonarios en un gran hotel de Chicago. 9 de los hombres de negocios más expertos en ganar dinero. Incluía el jefe del monopolio más grande, incluía
el sobresaliente de Wall Street, el presidente de la compañía independiente de acero más próspera, el presidente de la empresa eléctrica más grande de Estados Unidos, el presidente más grande de hacer gasolina, el especulador de trigo más grande de Estados Unidos, el presidente de la Bolsa de New York, el presidente del Banco Internacional de Liquidaciones y un miembro del gabinete presidencial. Pura gente con mucho dinero. Pero 25 años más tarde, ¿dónde estaban esos hombres que habían tenido el dinero como su Dios? Ivan Cougar, jefe del más grande monopolio, se suicidó. Jesse Livermore, el especulador más grande de Wall Street, se suicidó. Charles Schwab, presidente de la compañía de acero, murió en bancarrota. Samuel Insull, presidente de la empresa eléctrica más grande, murió sin $1, siendo un fugitivo de la ley. Howard Hobson, presidente de la compañía de gasolina más grande, se volvió loco. Arthur Cotton, el máximo especulador de trigo, murió en el extranjero, completamente arruinado. Richard Whitley, presidente del mercado de acciones de Nueva York, fue condenado a la penitenciaría de Sing Sing, convicto por fraude. Todos y cada uno de ellos perdieron todo lo que tenían porque confiaron en sus riquezas necias. Así que, hermanos, Dios nos advierte estas muchas otras cosas, pero las primeras, estas tres, no las olvide. No se endeude, no se afane por ser rico, no permita que el dinero sea su Dios. Y por el breve tiempo que me queda, quiero decirle cómo manejar correctamente el dinero. La primera cosa, haga un presupuesto. No viva a ver qué gasta y qué no gasta. Cuando manejas correctamente tu dinero, no te preguntas, ¿dónde se fue el dinero? No. Cuando manejamos un presupuesto, entonces sabemos a dónde dirigir el dinero. Hay mucha gente que descuida su dinero y no saben ni dónde se gastó. La manera de evitar gastar incorrectamente es hacer un presupuesto, llevar el registro de sus ingresos y de sus gastos. ¿Tiene usted un presupuesto? La gran mayoría aquí no lo tienen, no se hagan. No lo tienen. No es su dinero, es el de Dios. Haga un presupuesto. Haga un presupuesto. ¿Cuánto es? Empiece, querido hermano, con los gastos fijos, su arriendo, su alimento, los gastos de movilidad, los autobuses, los transportes. Y luego del resto usted puede ir viendo, priorizando. Y usted va a saber si tiene un pequeño remanente. Si no hay remanente con respecto a sus ingresos y gastos, entonces hay que tomar decisiones. Entonces hay que reducir gastos para no sobrepasar mis ingresos. Porque entonces pido prestado y pido prestado y pido prestado y pido prestado y no sé, no tengo dinero, pues aquí 5 de allá, 5 de acá. No, eso no es correcto. Tenga un presupuesto. Siguiente cosa, aparte un dinero para ahorrarlo para emergencias. En toda familia siempre hay momentos en que las cosas no van del todo bien y hay emergencias. ¿Qué sucedería si hoy tuvieran que operar a uno de sus hijos de urgencia? ¿Tendría usted el dinero para poder llevar a su hijo a una operación? En el Corral Moscoso ya no tienen insumos, lamentablemente. Ya te mandan a comprar una aguja e hilo para suturar una cirugía. Lamentablemente. ¿Tiene usted para esa emergencia si hubiese un accidente, que Dios no lo quiera? Pero si fuese así, ¿hay un respaldo financiero para una emergencia familiar? Si no lo hay, comience a hacerlo. Aparte una pequeña parte para ahorrarlo y que sea intocable para esas necesidades. Puede ser un gasto inesperado, puede ser un diagnóstico médico. Ahora es cuando usted debe comenzar a ahorrar para emergencias médicas de su familia. No vaya allá por causa del tiempo, pero la Biblia habla, el Señor Jesucristo usó esta parábola. ¿Qué hombre de vosotros comienza a edificar una torre
y la empieza a construir y la deja a medias porque no planeó, y pasan los vecinos y se burlan de él porque no tuvo para acabarla, porque le faltó preparación. Siguiente cosa, aprenda a distinguir entre necesidades y deseos. Escúcheme bien, aprenda a distinguir entre lo que necesitas y lo que deseas. Lo que deseas, hermanos, es un lujo. Lo que deseas no es a veces lo que necesitas. La Biblia nos dice claramente, teniendo sustento y abrigo, estar contentos con esto. Si tú no tienes para poderlo comprar y deseas el nuevo Oppo Reno no sé qué tanto, o tal o cual cosa, es un deseo, pero no es una necesidad. Dios, hermanos, nos insta a ser sabios. Dios nos ha prometido suplir nuestras necesidades, pero no ha prometido tampoco darnos esos lujos que tanto deseamos, que codiciamos. Algunos están dispuestos a endrogarse, a endeudarse por tener lo que desean. Parecen que son como caballos que ponen aquí para no ver a los lados y simplemente no me interesa, yo lo quiero, 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 lo quiero. No me importa que anden todo el tiempo sin poderlo pagar. Distinga, debemos distinguir entre ambos. Debemos comprar las cosas que son útiles y no para presumir o no para dar una impresión de lo que no tenemos. Traen su iPhone, pero nunca traen saldo. Traen un iPhone de 500, 600 dólares, que lo que vale una moto eléctrica, y andan en bus. Queridos hermanos, hay deseos y hay necesidades. Aprenda a distinguirlas. Mire Proverbios 18. Hermano, ¿cuánto le costó su moto eléctrica? 950, y mire, nada más la pone a cargar y va y viene aquí, allá y acá y allá. Es lo que cuesta un iPhone. Yo he visto gente, ahora que he andado en bus, que la buseta no hay, he visto gente con el iPhone 16 Pro Max ahí en el bus. Ese más de $1,000 valen esos aparatos. Son buenos, claro, pero lo tienen, lo deben, andan en bus, no tienen saldo, pero andan presumiendo la manzanita, ¿verdad? Mire Proverbios 18:1. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Su deseo busca el que se desvía y se mete en todo negocio. Su deseo busca su deseo, su deseo, su deseo. Yo lo quiero, yo lo quiero. Hermano, sea sabio, aprenda a distinguir entre lo que realmente necesita. Jóvenes, hermanos, escúchenme aquí, hermanas, hermanos. Hay jóvenes aquí y hay niños. Quiero esos tenis, quiero esos tenis, quiero esos tenis, quiero esos tenis, pero quieren los originales. No les interesa el trabajo que cuesta mamá, a los hermanos mayores, el trabajar, el tanto esforzarse. Ellos quieren los originales. Quieren la palomita. Quieren la marca ahí. ¿Sí o no, hermanos? Es un deseo, pero no es lo que necesitan. Y tenemos que aprender a suplir primeramente lo que necesita nuestra familia. Siguiente cosa, evita compras impulsivas. Muchas veces vemos algo que queremos, que deseamos, y lo compramos antes de considerar si está a nuestro alcance o no está a nuestro alcance. Este error, hermanos, es muy común en nuestros días. Cómpralo, ya después vemos cómo pagamos. Y ahí lo compras. Si para eso trabajo, me lo merezco. Y te lo compraste, y a crédito, papá, pagando más del doble de lo que valía. Y yo he puesto este ejemplo antes, ¿verdad?
con un televisor, con una refri, con algo que estaba ahí. Si tú tenías un televisor viejito y querías un LED grandote y te lo dieron a crédito con paguitos de $20 semanales a pagar a 2 años, y cuando terminaste de pagarlo, ya pagaste más de 2 veces ese televisor, ¿sí o no? Y ahí lo tienes y dices, me costó $4,000 cuando en realidad valía $2,000. Tú pagaste $4,000 por los intereses. Entonces, ¿sí podías ahorrar esos $20 durante la mitad del tiempo para tenerlo y ahorrarte los otros 2,000? ¿Sí o no? El problema no es que no tengas, sino que lo administras mal, hermano. Lo administras mal. No compres impulsivamente. Cuando veas algo que tú crees que necesitas, haz esto. Déjalo enfriar. Déjalo enfriar. Si después de una semana en tu casa, en tu vida, todavía está esa necesidad, todavía entonces probablemente sea algo que sí necesitas y debes hacer un plan para poderlo comprar. Porque ahí tienes la air fryer que te endrogaste, hasta telarañas tiene la pobre air fryer, ¿cómo se llama eso? Freidora de aire. La quiero. Y ahí está, ya ni la usas. Ahí está guardada. Ya no la usas. Querías no sé qué aparato para hacer jugos. Te endrogaste y ya ni lo usas. Y lo pagaste 3 veces ahí en Marcimex. Siguiente cosa. Si usted tiene deudas, escúcheme bien, si usted tiene deudas, que creo que la gran mayoría aquí, pague sus deudas a tiempo. El pagar las cuentas pronto y a tiempo evitará dinero desperdiciado para el dueño del dinero. Eso quiere decir que si usted no paga a tiempo, va a pagar interés. Interés sobre interés, y nunca terminará de salir por no pagar a tiempo sus deudas. Si usted tiene deudas, páguelas a tiempo. Las letras, no solo porque incrementa y pierde dinero, sino porque usted estará dando un mal testimonio como cristiano por no pagar las deudas. Siguiente cosa, viva de lo que Dios le provee. Viva de lo que Dios le provee. Si no le alcanza para ir al KFC, no vaya. Si no le alcanza para unos chuzos, ¿qué tiene? No vaya. Viva de lo que Dios le provee. Dios ha prometido no desampararnos, proveer para lo que necesitamos. Pero hay algo que tenemos que tener: contentamiento. Mire lo que dice Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Estas sesiones suelen cobrarlas en educación financiera, pero no le vamos a cobrar. Primera de Timoteo 4:16. Creo que me equivoqué, a ver. Ese versículo lo anoté mal, creo, hermanos. Primera de Timoteo 4:16. No, ese está mal. Hebreos 13:5, disculpen. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres sin ser avariciosos, contentos con lo que tenemos ahora. Proverbios 17:1. Proverbios 17:1, yo lo leo por causa del tiempo, dice así: mejor es un bocado seco y en paz, que en casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es un bocado seco y en paz, que en casa de contiendas y pleitos y esto y lo otro, donde hay muchas provisiones. Viva contento
con lo que Dios le ha dado. El apóstol Pablo decía: sé vivir humildemente, en todo y por todo estoy enseñado, para tener necesidad, para vivir humildemente y para tener abundancia. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viva de lo que Dios le provee. No quiera igualarse a otros que tienen más, quizá. No, Dios le dio a usted eso. Dele gracias a Dios y tenga contentamiento. No sea un avaricioso, hermano. Por último, escuche esto, una advertencia especial: no sea fiador de nadie. No sirva de fiador. El libro de Proverbios, Dios nos advierte 6 veces contra el ser garante, el ser fiador por las deudas de otra persona. Hoy lo conocemos como aval o lo conocemos como garante. La Biblia en varias ocasiones nos da, solamente voy a leer un versículo en Proverbios 22, versículo 26. Proverbios 22, 26. Dice la Biblia ahí: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. La Biblia habla en contra, hermanos, de salir fiador. Mire, cuántos problemas no hay en nuestra sociedad porque yo voy a pagar, te lo juro que voy a pagar. ¿Te he quedado mal? ¿Te he quedado mal? Nunca te he quedado mal. ¿Cómo crees? Eres mi familia. Pues sí, tan grande que es la familia que terminas pagando lo que no disfrutaste, lo que no es tuyo, por ser fiador. Y ahora hay pleito porque quieres agarrarlo del pescuezo y ahorcarlo, porque no pagó, porque se esconde, porque se va. Entonces, hermanos, cuando avalamos la firma de alguien, significa que estamos asumiendo la responsabilidad ante el banco, la cooperativa o la persona, de que si esa persona no paga, yo estoy dispuesto a pagar. Mucha gente ha aprendido por esa experiencia mala cuando tratan de ayudar a un amigo, a un familiar, y acaban de perder una amistad, acaban de perder su dinero, su paz. ¿Qué culpa tiene su familia, hermano, de su mala decisión? Por eso la Biblia nos dice: no seas fiador de nadie. Sobre todas las cosas, queridos hermanos, pongan a Dios primero. Pon el orden correcto para tus finanzas. Dale a Dios la primera hora de tu mañana. Dale a Dios el primer día de la semana, el domingo. Dáselo a Dios. Es de Él. Él te lo dio. Por eso tenemos culto en la mañana y en la tarde. Porque el domingo es de Dios. Dedicado a nuestro Dios. Dale a Dios el dinero, la primera parte de lo que le corresponde es de Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Dale a César lo que es de César. Dale a Dios el primer lugar en tu hogar. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Si ponemos verdaderamente a Dios y sus intereses primero, Dios dice claramente: abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 8. Queridos hermanos, dele a Dios lo que le toca, no le robe a Dios. Jamás va a prosperar si no obedece los principios de Dios en cuanto al dinero. Hemos cometido muchos errores, le hemos fallado a Dios, pero podemos comenzar. Puede usted ver la mano de Dios al pagar poco a poco sus deudas.
Salga de las deudas, salga por el amor de Dios. Está en un hoyo profundo que no le deja ser feliz, que no le deja descansar, que no se puede tomar ni un heladito porque no le sobra nada. Prométale a Dios que no se va a volver a endeudar. Prométale: Señor, perdóname porque lo hice. Me dejé llevar y ahora ayúdame a salir. Y créame que Él le va a ayudar. Pero no lo vuelva a hacer. Pídale al Señor ser un buen administrador. Prométale a Dios dar lo primero, darle a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo están sus finanzas en su hogar? ¿Será por eso que no colabora ni $1 para algo de la iglesia? Y entre paréntesis, trabaje. Trabaje. Dios bendice el trabajo. Dios no va a bendecir tu holgazanería. Trabaje. Vamos a orar. Señor bendito, gracias porque hay mucho, mucho más que pudiéramos hablar en cuanto a las finanzas, mi Dios. El tiempo se nos ha agotado y, Señor, yo te ruego, mi Dios, que nos ayudes en nuestras finanzas. Las familias sufren por causa de no obedecer tus mandamientos en cuanto a las finanzas.